Las primeras horas del amanecer fueron testigo de un rugido que interrumpió la calma aparente de las serranías michoacanas. En la zona limítrofe entre Apatzingán y Buenavista Tomatlán, el eco de los disparos se confundía con el de los gallos que anunciaban el día. La bruma, densa y cálida, cubría las brechas de tierra roja donde, minutos antes, un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación avanzaba confiado, sin imaginar que los hombres de los murciélagos habían tendido una emboscada cuidadosamente planificada durante semanas. El polvo levantado por las camionetas blindadas se mezclaba con el olor metálico de la sangre que poco a poco empezaría a empapar el camino. Antes de continuar con este reportaje, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde estás viendo este video. Tu participación ayuda a que más personas conozcan la realidad que se vive cada día en el corazón violento de México. El punto exacto del ataque fue un tramo olvidado de la carretera estatal que conecta La Ruana con la comunidad de Catalinas, una franja de asfalto quebrado rodeada de aguacateras, cerros erosionados y caseríos dispersos. A esa hora, el sol apenas dibujaba sombras largas sobre las camionetas Tacoma y Cheyenne que encabezaban el convoy jalisciense. En su interior iban al menos 20 hombres armados con fusiles Barrett, AK-47 y lanzagranadas M203, según relatan los pocos sobrevivientes y los campesinos que vieron el humo elevarse desde el valle. Todo comenzó con el zumbido lejano de una droneta casera, apenas visible contra el cielo, operada desde una brecha por un joven de apenas 20 años apodado El Ratón. Desde su radio reportó la coordenada exacta. «Ya vienen, compa. Son como 3 trocas. A la orden para el reventón». Minutos después, el estruendo de las ametralladoras calibre 50 rompió la barrera del silencio. Los murciélagos habían cerrado el paso en ambos extremos del camino con camionetas reforzadas y un tráiler atravesado. Sus hombres se ocultaron entre los magueyes y los surcos de tierra, esperando el momento preciso. En cuanto el primer vehículo jalisciense detuvo la marcha, una lluvia de fuego descendió desde los cerros. Los impactos perforaron parabrisas, faros, puertas. Dentro, el caos fue inmediato. Los gritos de «cúbranse» y «riposten» se mezclaban con el silbido de las balas. Algunos hombres alcanzaron a responder con sus fusiles, y el aire se llenó de un olor ácido, mezcla de pólvora y gasolina. Un campesino de la zona, don Evaristo, relató con voz temblorosa lo que alcanzó a ver desde la distancia. «Escuchamos los disparos como si tronara el cielo. Después, puro humo, y los perros del rancho no paraban de ladrar. Nunca habíamos visto tanto fuego junto. Se veían las luces del monte, como si fuera día». Otro testimonio, el de una mujer que viajaba hacia el mercado, describe cómo tuvo que esconderse detrás de una piedra durante casi media hora. Parecía que se acababa el mundo. No sabíamos quién era quién, nomás se escuchaban ráfagas. Y luego se vinieron unas explosiones que retumbaron hasta las casas. De acuerdo con fuentes locales, el enfrentamiento duró entre 20 y 30 minutos, pero su intensidad dejó una marca indeleble. En el sitio quedaron 15 cuerpos sin vida, la mayoría del CJNG, algunos calcinados dentro de las camionetas incendiadas. En el pavimento quedaron miles de casquillos regados. 7. 62 Case 39, 5, 56 y algunos de fusiles Barrett 50, mezcla evidente de la potencia empleada. Un dron posterior, manejado por los murciélagos, captó imágenes que después circularon discretamente entre los círculos criminales como mensaje directo a los jaliscienses. «Aquí no mandan ustedes». Sin embargo, detrás de esa escena brutal había un trasfondo más profundo. Las tensiones entre el grupo de los murciélagos y el Cártel Jalisco venían acumulándose desde hacía meses, especialmente en torno al control del corredor que conecta a Apatzingán
con la Sierra de Arteaga, una zona estratégica para el trasiego de droga sintética hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Los murciélagos, una escisión de antiguos comunitarios mezclados con sicarios locales, lograron rearmarse con apoyo de redes delictivas menores y financiamiento procedente de exportaciones ilegales de aguacate, un negocio que en la región se ha vuelto tan lucrativo como el narcotráfico mismo. En entrevistas no oficiales, algunos policías municipales de Buenavista reconocen que operan con las manos atadas. No cuentan con armamento pesado ni garantías para enfrentar a grupos con rifles de precisión y tácticas paramilitares. Aquí un rifle tuyo no vale ni la mitad de lo que traen esos tipos. Nosotros solo quedamos en medio, rezando que no pase por el pueblo una de esas balaceras, comenta un agente que prefiere no revelar su nombre. La reconstrucción de los hechos indica que la emboscada fue cuidadosamente planeada. Días antes del ataque, se reportaron movimientos sospechosos de hombres armados en las brechas cercanas a Catalinas y Pinzándaro. Agricultores notaron camionetas sin placas circulando de noche, faros apagados y radios portátiles con códigos extraños. Incluso hubo rumores de que los jefes de los murciélagos habían sostenido una reunión en una huerta escondida, donde participaron al menos 3 comandantes menores y un viejo conocido de la región apodado El Contador, encargado de coordinar logística y pagar favores a halcones locales. Durante esa reunión, según un testigo protegido, se definió todo, el punto exacto, las rutas de escape y el armamento a usar. Los murciélagos colocaron espías entre los comerciantes que abastecen de gasolina y víveres a los jaliscienses, consiguiendo adelantar los horarios del convoy. Les hicieron creer que el camino estaba despejado, que no había movimiento. Por eso los agarraron tan fácil, por confiarse, relató el informante. Al caer la tarde, helicópteros del ejército sobrevolaron la zona. En los videos grabados por pobladores se ven las columnas de humo ascendiendo detrás de los aguacates. La tierra, chamuscada, revela el rastro de las llamas que envolvieron los vehículos del CJNG. Las autoridades llegaron varias horas después, cuando todo había terminado. La Guardia Nacional aseguró el área, pero no se reportaron detenidos. Apenas encontraron los restos de las armas utilizadas, algunos chalecos tácticos con insignias improvisadas, radios quemados y una cartulina con un mensaje breve: «Así se defiende Michoacán». El paisaje, días después, todavía mostraba heridas. Las plantas quemadas, las llantas derretidas y un silencio apenas interrumpido por el crujido de los insectos nocturnos. En los pueblos cercanos, la gente bajaba la voz cada vez que se mencionaba el nombre de los murciélagos. En las cantinas de La Ruana se oían los murmullos sobre quiénes habrían financiado ese golpe, si detrás había intereses políticos o si era una simple respuesta al intento del CJNG por cobrar cuotas a productores locales. De manera informal, fuentes de inteligencia estatal revelaron que la agresión podría marcar el resurgimiento de una guerra regional que había estado dormida. Los murciélagos, hasta hace unos meses considerados una célula dispersa, parecen haber recibido entrenamiento avanzado y apoyo externo. Las rutas de comunicación interceptadas muestran uso de frecuencias encriptadas y un lenguaje táctico similar al de grupos profesionales. En los mensajes captados se escuchan frases como «Águila 1 listo», «Cobra al frente» y «Cambio de flanco», lenguaje que denota disciplina y estructura. Durante los días siguientes circularon versiones encontradas. Unos decían que el CJNG preparaba una contraofensiva desde Tepalcatepec, otros que los murciélagos planeaban replegarse hacia la sierra para reorganizar sus líneas.
Lo cierto es que entre la población civil el miedo volvió a sentirse como en los años más oscuros. Escuelas suspendieron clases, los taxis colectivos dejaron de circular, y en las noches se levantaron retenes improvisados para vigilar los accesos a los pueblos. Nunca sabes de qué lado va a venir la balacera. Aquí todos saben que el que habla desaparece, cuenta Adriana, comerciante de frutas de Buenavista. En paralelo, los reportes de inteligencia militar apuntan a la existencia de alianzas implícitas entre los murciélagos y remanentes de los Viagras, un grupo que conoce bien la geografía del valle. Las montañas, al poniente de Apatzingán, son usadas como corredores seguros, con rutas que solo los lugareños saben atravesar sin ser detectados. Los convoyes se desplazan de noche, sin luces, guiados por motociclistas que sirven como vigías. Cada curva tiene un punto de observación y cada radio una frecuencia asignada. El impacto del ataque no fue solo militar, sino simbólico. Para el CJNG, perder 15 hombres en un solo golpe representa una grieta en su aura de invencibilidad. En redes sociales, perfiles anónimos comenzaron a difundir rumores sobre la caída de un comandante de plaza, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado una identidad. Los mensajes, escritos con errores intencionales, muestran una guerra también propagandística, donde la información es un arma más. El gobernador del estado emitió un mensaje breve en conferencia de prensa, asegurando que la paz regresará con la presencia de las fuerzas federales. Sin embargo, en el terreno, la presencia militar se limita a patrullajes esporádicos y retenes que apenas disuaden a los grupos armados. Vienen, se toman la foto y se van. Luego otra vez lo mismo, dice un habitante de Catalinas, mientras señala las colinas donde aún se ven restos de humo cada atardecer. El conflicto en Michoacán no es nuevo, pero la irrupción de los murciélagos representa una nueva etapa. Su narrativa de defender la tierra les gana cierto respaldo en comunidades hartas de pagar extorsiones al CJNG. No obstante, detrás de esa supuesta defensa hay intereses económicos y rencores antiguos, familias divididas por la guerra y jóvenes que encuentran en las armas la única forma de ascenso social. Aquí uno no escoge bando, escogen por ti, cuenta un excomunitario que ahora vive escondido en Apatzingán. Mientras tanto, el eco del enfrentamiento de la Ruana sigue resonando en todo el valle. Las noches permanecen en silencio, interrumpidas solo por el ladrido de los perros y el zumbido de los drones que sobrevuelan sin descanso. En los pueblos, los ancianos recuerdan los tiempos en que los conflictos se resolvían a machete, no con fusiles Barrett. Hoy, el miedo es más sofisticado. Tiene GPS, radios codificados y drones con cámara térmica. La investigación federal sigue abierta, pero las probabilidades de captura son mínimas. Cada grupo tiene su propia red de informantes y las autoridades locales, atrapadas entre ambos bandos, apenas conservan el control de los accesos principales. Algunos funcionarios de seguridad ya hablan en voz baja de un nuevo Apatzingán, una fase en la que el Estado volverá a convertirse en epicentro de la guerra criminal nacional. Y todo a partir de esa mañana de fuego, donde 15 cuerpos quedaron tendidos como recuerdo brutal de que en Michoacán la paz todavía es una ilusión lejana. Pasaron apenas 24 horas antes de que Michoacán volviera a convertirse en el centro de atención nacional. Los noticiarios de la Ciudad de México mostraban imágenes aéreas borrosas del lugar del enfrentamiento, mientras en Apatzingán y Tepalcatepec el ambiente se mantenía cargado, con un silencio que pesaba más que las piedras. Las familias esperaban noticias de sus hijos, mientras los rumores se multiplicaban en los portales de WhatsApp, donde halcones y curiosos compartían videos y audios filtrados.
En uno de esos audios atribuido a un supuesto operador de los murciélagos, una voz distorsionada advertía: «Esto fue solo el aviso, el que cruce por la Ruana sin permiso va a quedar igual». El mensaje corrió como fuego en el monte, y para la mañana siguiente las carreteras que comunican la región estaban casi desiertas. Nadie quería arriesgarse. Los transportistas suspendieron rutas, los comerciantes cerraron temprano y en los templos, los párrocos pidieron a la gente no salir después del anochecer. En algunas comunidades incluso se formaron guardias vecinales con palos, machetes y escopetas viejas, una escena que recordaba los primeros días del levantamiento armado de 2013. Pero esta vez no había discurso comunitario ni líderes carismáticos, solo miedo, cansancio y la certeza de que la guerra regresaba disfrazada de venganza. El gobierno estatal, presionado por los medios y las exigencias federales, anunció un operativo especial al que bautizaron con nombre de manual: Operación Reencuentro. Sin embargo, los despliegues eran escasos. 3 helicópteros sobrevolaban los cerros durante el día y por la noche desaparecían. Los pobladores notaron que los militares solo permanecían unas horas, tomaban fotografías, aseguraban vehículos y luego regresaban a su base en Apatzingán. La sensación de abandono se hizo evidente. Los soldados no más levantan casquillos, no agarran a nadie, se quejaba un taxista local. Mientras tanto, en las montañas del oriente, los murciélagos se replegaron hacia las zonas altas de Tancítaro, donde contaban con refugios naturales y túneles excavados en antiguas minas. La estrategia era redefinirse, reorganizar filas, redistribuir armamento y reforzar vínculos con familiares en los pueblos cercanos. Los jefes, como el contador, sabían que después de un golpe mediático, el siguiente paso era resistir la represalia. El CJNG, por su parte, ordenó un contraataque silencioso. En Tepalcatepec, comunidades denunciaron la llegada de varios camiones cargados con hombres armados provenientes de Jalisco. Venían vestidos igual, con chalecos con las letras, y se metieron por los cañaverales, dijo un campesino. El clima de guerra transformó la rutina de los pueblos. En Buenavista, los maestros suspendieron clases, los médicos se negaban a salir de noche y las tiendas subían sus cortinas metálicas apenas caía el sol. Los niños jugaban a los soldados y los malos, usando palos simulando rifles. «Aquí todos saben disparar desde morros», confesó uno de ellos con la inocencia cortante de quien crece entre el estruendo de las balas. Las autoridades intentaron ofrecer una narrativa distinta. En Morelia, el fiscal declaró que los grupos criminales eran residuos sin estructura. Pero los habitantes del valle sabían que aquello no era verdad. Basta escuchar las frecuencias de radio que circulan entre los halcones para entender la magnitud del control territorial. Cada entrada, cada caseta, cada brecha cuenta con vigilancia. Los mensajes codificados se repiten con disciplina. Águila 1, paso libre. Negro, despejado. Mosca en el aire. Días después del ataque, un grupo de reporteros logró ingresar bajo riesgo al lugar exacto de la emboscada. Lo hallaron convertido en un cementerio mecánico. Chasis calcinados, casquillos oxidados, restos de uniformes tácticos y el símbolo del murciélago pintado con spray sobre una roca. «Lo dejaron como firma», comentó uno de los periodistas. Los lugareños narraron que durante la noche aún se escuchaban pasos entre los árboles como si alguien vigilara. «No duermen, esos siguen rondando, esperando otro convoy», señaló una mujer desde la puerta de su casa. El CJNG respondió con su propia ofensiva propagandística. Circularon videos donde presumían filas de vehículos blindados y hombres uniformados, enviando mensajes directos a los de Michoacán. Pero en el terreno, su avance era incierto.
Las brechas estaban minadas, los accesos controlados por francotiradores. En las montañas, los murciélagos intercalaban combates con movimientos estratégicos, empleando motocicletas ligeras y dronetas con cámaras térmicas. Las fuentes militares confirmaron el uso de tecnología rudimentaria pero efectiva. Transmisores caseros, antenas de largo alcance y observadores equipados con binoculares nocturnos importados. A medida que la tensión aumentaba, los desplazamientos civiles comenzaron. Familias enteras abandonaron las rancherías, caminando entre la maleza, cargando cobijas, gallinas y documentos dentro de bolsas plásticas. Se refugiaban donde podían, principalmente en Apatzingán y Parácuaro. Algunas casas quedaron vacías, con los portones abiertos y los retratos familiares cubiertos de polvo. Cada noche, el silencio se interrumpía por ráfagas lejanas que hacían eco en los valles. La iglesia local inició una colecta para alimentar a los desplazados. En la misa dominical, el párroco habló sin mencionar nombres. Mientras el dinero sea dueño del miedo, no habrá paz. Sus palabras resonaron, pero también atrajeron peligro. Días después, hombres armados interrumpieron una misa para advertirle que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Desde entonces, el sacerdote celebra bajo custodia. En paralelo, investigadores federales rastreaban las armas utilizadas en el enfrentamiento. Varias parecían haber entrado por la frontera norte, de contrabando, reutilizadas de conflictos anteriores. Algunas piezas llevaban números de serie limados y miras adaptadas. Según el expediente interno filtrado en Morelia, tanto los murciélagos como el CJNG habían sostenido compras a intermediarios del mercado negro vinculados a empresas ficticias. Conforme pasaban las semanas, el número de muertos aumentaba discretamente. No aparecían en titulares, pero cada día los forenses de Apatzingán recibían cuerpos sin reclamar, la mayoría baleados, envueltos en cobijas. En el hospital, las camas ocupadas por heridos provenían de zonas rurales cuyos nombres apenas figuran en los mapas. Los Laureles, El Ceñidor, Tumbiscatío. Las enfermeras hablaban en voz baja, temiendo represalias por atender a personas equivocadas. A nivel político, el conflicto se transformó en un juego de declaraciones cruzadas. Diputados acusaban al gobierno federal de abandono, mientras la federación señalaba falta de coordinación local. En los cafés de Morelia se rumoraba que la guerra en el valle ya tenía implicaciones económicas mayores. El aguacate, el limón y la producción de metanfetaminas se entrelazaban en una red de poder imposible de desmontar. Cada hectárea representaba dinero y control, y la sangre derramada no era más que el costo operativo. Pero dentro de las comunidades, la percepción era diferente. Los ancianos recordaban los días de los autodefensas con cierta nostalgia, cuando aún se creía que las armas podían devolver la paz. Ahora, nadie confía en nadie. Los jóvenes que antes trabajaban en el campo se han sumado a las filas armadas, atraídos por el pago, la adrenalina y el reconocimiento que nunca tuvieron en la vida civil. En una entrevista clandestina, un muchacho de 19 años confesó: «Uno ya no quiere morirse de hambre. Allá arriba mínimo te respetan cuando traes un rifle». Conforme los grupos reorganizaban sus fuerzas, comenzaron los asesinatos selectivos. En la Huacana, 3 hombres aparecieron ejecutados con señales de tortura. En Tangamandapio, un vehículo fue incendiado con 2 cuerpos amarrados al volante. La guerra ya no se limitaba al valle, se extendía hacia la costa y el altiplano. Las autodefensas sobrevivientes, dispersas desde hace años, intentaban reagruparse, pero la mayoría estaban infiltradas o cooptadas. Nadie distinguía del todo entre quién defendía y quién dominaba.
Mientras tanto, el CJNG inició su ofensiva. Desde Tepalcatepec salieron 3 caravanas armadas rumbo a Apatzingán, intentando recuperar las rutas tomadas por los murciélagos. Las imágenes satelitales captadas por la Sedena mostraron movimientos coordinados de vehículos en columna y choques esporádicos en puntos intermedios. En la primera semana se registraron al menos 4 enfrentamientos y 20 bajas adicionales. El fuego se extendía hacia el norte, avanzando sobre caminos rurales donde ya no quedaba autoridad alguna. A pesar de ello, los murciélagos contaban con algo que sus enemigos no: el conocimiento íntimo del terreno. Ellos sabían dónde cruzar ríos, cómo evitar emboscadas y, sobre todo, quiénes eran los vecinos de cada rancho. Tenían informantes entre los productores de limón, camioneros y jornaleros. Su poder se tejía no solo con armas, sino con lealtades forzadas y miedo compartido. En las radios locales, de pronto comenzaron a sonar corridos que relataban la emboscada, como si la tragedia ya hubiera sido convertida en leyenda popular. El gobierno federal, presionado por la opinión pública, envió refuerzos. Cientos de elementos de la Guardia Nacional arribaron a la región en convoyes que cruzaron Morelia bajo vigilancia mediática. En los videos oficiales se veían soldados sonrientes, pero al llegar al valle la realidad era otra: emboscadas, pueblos semivacíos y rutas controladas por halcones. Los operativos eran constantemente filtrados. «No podemos movernos sin que ellos lo sepan», expresó un comandante a periodistas. La situación humanitaria empeoró. Los desplazados superaban los 3.000. Escuelas usadas como refugios estaban saturadas y las autoridades locales improvisaban fondos con colectas y donaciones. La incertidumbre se volvía insoportable. Mujeres lloraban por hijos desaparecidos, hombres buscaban trabajo en el norte y los ancianos quedaban atrapados entre recuerdos y polvo. Entretanto, la lucha mediática continuaba. En redes se difundieron nuevos videos de murciélagos recibiendo entrenamiento. La grabación mostraba figuras encapuchadas corriendo entre huertos de aguacate, practicando con fusiles automáticos y gritando consignas de resistencia. Ninguna autoridad confirmó su autenticidad, pero en la región el mensaje fue claro. El grupo no solo sobrevivía, sino que se consolidaba. Hacia finales del mes, una nueva emboscada volvió a estremecer el estado. Esta vez, la víctima fue un convoy militar que patrullaba la zona de Aguililla. 3 soldados murieron y 5 resultaron heridos. Aunque nadie reivindicó el ataque, fuentes cercanas a inteligencia señalaron similitudes tácticas con el método de los murciélagos: disparos desde puntos elevados, retirada rápida y uso de detonaciones controladas. El mensaje era inequívoco. La guerra ya no se limitaba entre cárteles, ahora también desafiaba abiertamente al Estado. Las semanas pasaron, pero el miedo se arraigó como una enfermedad. Las carreteras solitarias, los campos abandonados y los silencios entre disparo y disparo componen hoy el retrato de un Michoacán que se desangra nuevamente. Nadie olvida aquella mañana en La Ruana, cuando 15 hombres cayeron bajo el fuego de una emboscada que cambió el curso de la guerra. Aquel episodio no solo quebró una línea de poder, sino que encendió una espiral que todavía, desde las montañas, sigue rugiendo entre sombras y ráfagas en una batalla sin cierre ni vencedores.